Buenas tardes compañeros, el día de hoy en la materia de diseño urbano ambiental vamos a impartir el tema elementos y percepción de ambientes. Nosotros somos el equipo número 3 y el equipo está conformado por Kevin Campos, Samuel Chalé, Román Samos, Uriel de la Cruz y un servidor Oscar Trip. Esperamos el tema pueda ser de su agrado. Unidad 1, tema 1, dialéctica urbano-arquitectónica, donde vamos a impartir los subtemas 1.4, funcionamiento, movimientos e intercambio, y el subtema 1.5, imagen y percepción de ambientes, valores y símbolos. Como primer punto nos preguntamos qué es la imagen urbana. Como bien sabemos, la imagen urbana se refiere a la conjugación de elementos naturales y artificiales construidos que forman parte del marco visual de los habitantes de una ciudad. Entre estos podemos encontrar la presencia y predominio de determinados materiales, los sistemas constructivos, el tamaño de lotes, la densidad de la población, que igual es muy importante, la cobertura y calidad de servicios urbanos básicos como son el agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y el estado general de las viviendas. Esto va como interacción a las costumbres y usos de sus habitantes. Esto pues quiere decir que lo cultural, como fiestas, costumbres, así como la misma estructura familiar y social, así como por el tipo de actividades económicas que se desarrollan en una ciudad. Kevin Andrew Lynch fue un ingeniero urbanista y escritor estadounidense que nació en Chicago en 1918. Este personaje es famoso por las célebres contribuciones a la disciplina del planeamiento urbanístico y diseño urbano mediante sus estudios sobre cómo la gente percibe y se desplaza por la ciudad. La teoría de Kevin Lynch habla del modo de percepción del espacio urbano de la gente. Utilizó tres ciudades de Estados Unidos como casos y demostró que la gente percibe el espacio urbano en diversos elementos y esquemas mentales. Señala que los elementos a partir de los cuales se estructura la imagen de la ciudad son referencias físicas, clasificándolos en 5 tipos de elementos básicos: sendas, bordes, barrios, nodos y hitos, que a continuación serán explicados. Sendas. Las sendas, según Kevin Lynch, son todas aquellas calles, vías o senderos por los cuales se puede transportar la gente, ya sea en un vehículo o de manera peatonal. Estos elementos son los más predominantes en la imagen urbana, ya que la gente observa mientras va atravesándola y conforme a estas sendas se organizan y conectan los demás elementos ambientales. Bordes. Los bordes, o también conocidos como límites, son todos aquellos elementos que delimitan áreas o que impiden transportarse de un lugar hacia otro. Estos se caracterizan por su continuidad y la visibilidad. Un ejemplo de un borde es el periférico de Mérida, donde nos marca el límite de la ciudad. Barrios. Los barrios son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas y grandes. Son concebidas de un alcance bidimensional, que son reconocibles mediante un carácter común. Se distinguen por la textura, el espacio, la forma, los detalles, los símbolos, el tipo de construcción, el uso, la actividad, los habitantes, el grado de mantenimiento y la tipografía. Hay veces que los barrios se diferencian en algunas de estas características, pero su similitud en las otras hacen que se confundan.
Hay veces que los límites de los barrios están claros, lo que provoca una imagen fragmentada de la ciudad, pero otras veces se diluyen, siendo el núcleo lo identificable del barrio. Nodos. Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un observador. Suelen ser consecuencias de una ruptura en el transporte, un cruce, un paso de una estructura hacia otra o concentraciones por uso como una plaza. Se relacionan con las sendas y barrios. En el caso de las sendas, se relacionan al ser sus intersecciones o interrupciones de estos. En el caso de los barrios, son sus puntos focales. Pueden ser introvertidos o extrovertidos. O bien, los nodos pueden ser sencillamente concentraciones cuya importancia se debe a que son la condensación de determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se reúne la gente o una plaza cercada. Ejemplos de nodos puede ser el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. Otro ejemplo, como vemos en la imagen, sería el pasaje de la Revolución en Mérida. Hitos. Los hitos, también conocidos como mojones, son todos aquellos puntos fijos en la trama urbana que son significativos, bien por su presencia material o bien por su significado simbólico. Son elementos físicos que visualmente son prominentes dentro de la ciudad, sirven como puntos de referencia. Se pueden percibir a grandes distancias. Es un elemento distinto pero armonioso dentro del paisaje urbano. Se pueden detectar a 3 diferentes niveles: a nivel ciudad, a nivel distrito y a nivel sitio. Un ejemplo de un hito sería la Torre Eiffel en París, ya que la torre es muy emblemática en la ciudad. En Mérida encontramos varios hitos, como el Monumento a la Patria, el Monumento a los Niños Héroes o el Monumento a Jacinto Canek. La percepción como proceso. Entender la ciudad como el ambiente edificado que le permite al hombre, a través de múltiples y diversas percepciones, formar imágenes. Y eso exige recurrir al campo psicológico de la percepción. El ambiente urbano permite establecer vínculos entre espacio y percepción. Determina actitudes y comportamientos humanos en relación hombre-entorno. Estos vínculos le permiten al individuo captar el entorno de manera efectiva. El hombre tiene nociones acerca del tamaño, forma de los objetos, de la distancia y de la dirección que aquellos están. Establece relaciones tanto consigo mismo como con el entorno. En consecuencia, la imagen se forma de la ciudad. Viene determinada por una totalidad de experiencias que se han tenido acerca de la situación o del objeto que se ha observado. Cualidades perceptuales del ambiente urbano. La percepción visual es una operación activa, selectiva, productiva y creativa, cuya organización se configura a través de grupos de sensaciones parecidas entre sí. Esos grupos pueden formarse y separarse independientemente del aprendizaje y conocimiento previo que se tenga de una determinada situación. De esta manera, cuando una persona cumpla una variedad de formas del entorno edificado, estas serán vistas como relacionadas unas con otras si guardan semejanza con respecto a algún rasgo perceptivo. La definición de las cualidades de agrupación de las entidades percibidas son estas: igualdad o similitud, proximidad, regularidad, simplicidad, simetría y cierre. Igualdad o similitud. Los objetos iguales y similares tienden a construir unidades y a separarse de los objetos que se asemejan menos. Este principio se basa en la caracterización de un fenómeno a través de elementos constitutivos semejantes.
tanto en forma, luminosidad, localización, tamaño, dirección dominante, etc. Proximidad. Las partes que constituyen un estímulo que reúnen en igualdad de condiciones en virtud de la mínima distancia. Distancias cortas en la totalidad forman grupos unitarios. Así también los objetos con arreglo a la dirección que la agrupación tienden a adoptar. Regularidad. Intervienen en este caso la uniformidad, homogeneidad en cuanto a la repetición de rasgos formales, tales como la altura, tamaño y peso visual de los objetos. Simplicidad. Cuando el objeto posee forma simple y compacta en cuanto a la organización visual elemental, se presenta la disposición inmediata del sujeto. La simplicidad es la manera en que se organiza la riqueza formal de fenómenos en los espacios, en relación a su lugar y función. Se identifica por el número de características estructurales que conforman una figura, referidas no solo a sus elementos, sino a las propiedades estructurales de la forma. Simetría. Consiste en el balance o equilibrio entre los elementos ubicados a ambos lados de un eje. Aparece en relaciones de semejanza y regularidad, por volumen, distancia entre objetos, dirección que adoptan y tipologías, entre otros. Cierre. De las calidades perceptuales del ambiente urbano, las de cierre son las que se forman con mayor facilidad que las totalidades irregulares o abiertas. Las líneas que circundan una superficie se captan como unidades, cuando sus límites formales se identifican claramente. La imagen urbana. La imagen urbana tiene que ver con todos aquellos elementos, tanto físicos, espaciales y naturales, que forman un entorno, los cuales son identificados y estructurados por la mente humana. La imagen urbana está relacionada directamente con el grupo social y cultural. La condición primordial de la imagen urbana se centra en lograr un lugar identificable. A esto, la identidad y estructura de la imagen urbana permite hallar en las zonas muy amplias y extensas aquellas áreas que las personas recuerdan mejor. Así también representar y deducir la integración entre los elementos de la imagen. La identidad y la estructura son componentes formales del sentido. La congruencia, la transparencia y la legibilidad son cualidades que conectan el entorno con los demás aspectos de nuestras vidas. Los elementos de la forma urbana. La forma urbana es el resultado de la organización física de los elementos, de su distribución y disposición en el espacio. Esta puede ser analizada a través del concepto de morfología. Abarca el estudio de cuánto se refiere a la ciudad como paisaje urbano, de sus elementos que la componen y de sus características. Esto va más allá de entender la ciudad solamente como algo estético o algo bello. Se trata de estudiar un delicado y complejo tejido de relaciones entre el medio ambiente y la conducta de los pobladores. Es evaluar hasta qué punto esa forma de la ciudad afecta a sus habitantes para entender su cualidad. Elementos urbanos. Estas categorías morfológicas permiten caracterizar los elementos basándose en la jerarquía y subordinación de alguno de ellos. La trama, por ejemplo, es el patrón bidimensional que organiza la forma urbana, referido al tratamiento y articulación del plano del suelo. Está definida por una combinación de llenos y vacíos, es decir, de construcción y no construcción, que pueden tomar muchas configuraciones. Los distintos tipos de llenos y vacíos contribuyen a la percepción y diseño de los espacios públicos. Elementos arquitectónicos. Junto a los elementos urbanos, la arquitectura
es indispensable para otorgar forma y aspecto a la ciudad. Es la envolvente necesaria para la definición de todos los espacios. Los elementos arquitectónicos son inseparables de los elementos urbanos. Esto porque a la vez que le dan forma a la trama, producen la textura o forma tridimensional de la ciudad. Dentro de ella se encuentran elementos arquitectónicos que dan, de alguna forma, unos focos de interés para quien recorre el espacio urbano.